Imagina que te declaran muerto. Tu corazón se detiene, tu respiración desaparece y el mundo sigue, sin ti. Pero minutos después despiertas, no en otro lugar, aquí, en una cama de hospital, rodeado de personas que te miran como si hubieran visto un fantasma. Lo más inquietante no es haber muerto, es recordar lo que había del otro lado. Personas distintas, países distintos, creencias distintas. Pero todos regresan diciendo algo parecido. Hoy te lo presento, aquí, en Requipapi Historias. Anita Moorjani llevaba años luchando contra un cáncer que había invadido casi todo su cuerpo. Los médicos ya no hablaban de tratamiento, hablaban de despedidas. Entró en coma. Su respiración era apenas un suspiro. Su familia fue llamada al hospital para decir adiós. Pero Anita dice que mientras su cuerpo se apagaba, su conciencia se encendía. Relata que se vio desde fuera, que escuchó a los médicos hablar de su estado, que sintió una claridad absoluta, como si todo su miedo hubiera desaparecido. Dice que entendió algo que no había comprendido en toda su vida, que no estaba rota, que no estaba incompleta, que no necesitaba luchar para merecer existir. En ese estado afirma que tuvo que tomar una decisión: quedarse o volver. Anita eligió regresar. Horas después despertó del coma. Lo que desconcertó a los médicos fue lo que pasó después. Su cuerpo comenzó a recuperarse. Tumores que habían sido visibles en estudios empezaron a reducirse. Anita dejó el hospital caminando, cuando días antes no podía ni hablar. Desde entonces su historia se convirtió en una de las más citadas en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Para algunos es un caso médico inusual. Para otros es la prueba de que la mente puede ir a lugares que el cuerpo no puede seguir. No solo dejamos atrás nuestro cuerpo físico, también dejamos atrás nuestro... En 1995, la doctora Gloria Polo caminaba por una calle de Bonn. En una tarde que parecía normal, el cielo estaba nublado, pero nadie corría, nadie se escondía, nadie esperaba lo que estaba a punto de caer. El rayo no dio aviso, un estallido seco, un golpe de luz y luego el suelo. La persona que iba con ella murió al instante. Gloria quedó con el cuerpo abierto por la descarga eléctrica. Quemaduras visibles, daños internos que los médicos describieron como incompatibles con la vida. En la ambulancia, su pulso desapareció, más de una vez. En el hospital, los doctores trabajaban sin hablar. Porque cuando los médicos dejan de hablar, es porque ya no esperan respuestas. Pero Gloria dice que mientras su cuerpo se apagaba, su conciencia estaba en otro lugar. No habla de luz, habla de caída. Una sensación de ser arrastrada hacia un espacio donde no había paredes, no había suelo ni tiempo. Relata que comenzó a ver escenas de su vida, no como recuerdos borrosos, sino como momentos vivos, con cada emoción intacta, cada palabra dura que dijo, cada desprecio que ignoró, cada herida que dejó en otras personas, regresaban hacia ella. Según su relato, no había una voz que la juzgara. Era peor, se juzgaba sola. Dice que entendió algo que la aterrorizó.
que nadie puede huir de lo que ha sido. Cuando despertó en el hospital, su cuerpo estaba cubierto de tubos, máquinas respirando. Los médicos le dijeron que quizá no volvería a creer, que su rostro no volvería a ser el mismo, que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero Gloria no hablaba del cuerpo, hablaba de lo que había visto. Dejó su carrera, dejó su vida anterior y comenzó a viajar contando su historia. Para algunos es fe, para otros trauma, pero incluso los más escépticos se reconocen algo. Nadie pasa por algo así y regresa al comer el cuerpo de Cristo, Cristo les fue cristificando, las fue vistiendo de Él en la vida terrena. Lo que les faltó de... Howard Storm no buscaba a Dios, no buscaba respuestas espirituales, buscaba arte, cultura, museos. Él era un profesor universitario, pintor y ateo convencido. En 1985, en medio de un viaje a Francia, el dolor lo dobló en dos. Una perforación estomacal. Su cuerpo colapsando desde dentro. Perdió el conocimiento en un hospital extranjero, rodeado de gente que hablaba un idioma que no entendía. Dice que despertó, pero no en la camilla. Despertó en un pasillo, largo, oscuro, sin puertas, sin ventanas. A lo lejos, vio figuras, personas, siluetas humanas que lo llamaban por su nombre. Pensó que eran doctores, pensó que eran enfermos. Lo siguió. Mientras caminaba, notó que algo no encajaba. Sus movimientos eran extraños, sus sonrisas demasiado largas. Dice que de repente lo rodearon. Las manos que antes parecían ayudar empezaron a empujar. Lo golpearon, lo arrastraron. Relata que sintió algo que nunca había sentido antes. Desesperación sin límite. Y entonces gritó, no a un Dios en el que creyera, no a una religión que conociera. Gritó pidiendo ayuda, a lo que fuera que pudiera escuchar. Dice que una presencia apareció, no con forma clara, no con rostro, solo con una sensación que describió como alivio absoluto. Después de eso despertó en el hospital, con médicos gritando, con máquinas pintando. Volvió a su país, renunció a su vida anterior y comenzó a hablar de ese pasillo, como si aún pudiera sentirlo detrás de él. And as we went along, they became crueler and more insistent. Bill Wiese dice que lo que vio no se parecía a ningún sueño. No había cortes, no había escenas borrosas. Todo era continuo. Afirma que despertó en un lugar cerrado. El aire era pesado, difícil de respirar. El calor no venía de un punto, venía de todas partes. Habla de gritos, no de uno, de muchos. Gritos que se detenían, que no se apagaban. Dice que vio figuras, no completamente humanas, no completamente otra cosa. Presencias que observaban, que se movían a la distancia. Bill afirma que sintió algo peor que el miedo. Sintió que no había salido, que ese lugar no tenía final, ni tiempo, ni regreso. Cuando despertó en su cama, su cuerpo temblaba. Su voz no salía. Pasaron minutos antes de que pudiera hablar. Desde ese día comenzó a contar su historia como una advertencia. Para algunos, una experiencia espiritual. Para otros, una construcción de la mente bajo estrés extremo. Pero Bill repite una frase en cada entrevista. Lo más aterrador no fue lo que vi, fue la sensación
de que podía haberme quedado ahí para siempre. It's the same. This was not a near-death experience. This was an out-of-body experience that's classified as a vision. Mary Kay Baxter no habla de un solo momento, habla de un recorrido. Dice que durante varios días fue llevada a distintos lugares. No los describe como sueños, los describe como visitas. Escenarios que cambiaban, espacios abiertos, lugares cerrados, almas que, según ella, pedían ser escuchadas. Lo que hizo su relato famoso no fue solo el contenido, fue el nivel de detalle. Hablaba de estructuras, de sonidos, de sensaciones físicas. Escribió libros que se difundieron por todo el mundo. Personas que decían reconocerse en sus mensajes, incluso sin haber pasado por algo así. Y como los demás, Mary regresó con la misma idea central, que la vida aquí es solo una parte de algo grande. And as I looked at him, I said, Lord, what did he do to deserve this? He said he used to be a preacher, my word. He used to have a fight. Todos ellos regresaron, pero ninguno volvió igual. Tal vez la verdadera pregunta no sea qué pasa cuando morimos, sino qué pasa cuando regresamos. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete, porque en este canal seguimos explorando los límites entre lo real y lo inexplicable, y lo que quizá nunca debió ser contado. Nos vemos en el próximo video, si después de este aún puedes dormir, aquí en Ricky Papi Stories.